para que puedan conocer su propuesta de uno de los postulantes a rectorado jóvenes. Bien, mientras tanto esperamos, continuamos con la clase. Ya resolveremos el ejercicio que les había mencionado. Bien, espero que todo vaya bien. Entonces, para terminar esta fracción, quiero que esto sea distinto de cero. Con un pequeño análisis, podemos concluir que esto va a ser cero. ¿Alguien me puede decir por qué? Muy bien, continuamos entonces. Estábamos en este ejercicio, el número 1 de la guía de ejercicios. Entonces, se trata de un péndulo físico. Entonces, todas estas cantidades hay que calcular. El momento de inercia, la masa total del sistema, y B, que es la distancia del centro de masa del sistema al eje de oscilación. La masa total del sistema es masa de la esfera más la masa del disco. Están ambos unidos, están soldados y están oscilando juntos, sin separarse, ¿no? La masa de la esfera es el doble de la masa del disco. Entonces, en este caso tendríamos 2 veces la masa del disco más la masa del disco 3 veces en total. 3 veces la masa del disco. Por lo tanto, ya está la masa. Ahora hay que calcular B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación del sistema. ¿No? Entonces, en este caso queda claro del sistema que estamos analizando. Esta primera circunferencia representa al disco y el de abajo es la esfera. No, de ambos de forma independiente conocemos su centro de masa. Del disco está justamente en su centro, lo mismo de la esfera. Ahí están las dos posiciones del centro de masa, pero necesitamos conocer la masa del sistema, el centro de masa del sistema, ¿no? De ambos combinados, ¿dónde cae el centro de masa del sistema? Entonces, eso vamos a calcular. Y podemos utilizar su centro de masa de cada uno de estos objetos, del disco y de la esfera, representativos para calcular el centro de masa de estos dos masas puntuales combinadas. Entonces, por preferencia, ponemos el origen de coordenadas en el eje de oscilación, que es justamente en el centro del disco, de tal manera que al hallar el R centro de masa, la magnitud de ese vector sea B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. ¿Ok? Bien, entonces, R centro de masa sería X en centro de masa en I más Y centro de masa en J, ¿no? Acá lo voy a anotar. R centro de masa sería X centro de masa en I más Y centro de masa en J. Muy bien, en este caso, directamente, si hacemos el cálculo en X centro de masa, nos va a salir 0. No sé si está claro eso, porque es sumatoria de la posición en X de la primera masa más su masa por su masa. Entonces, el primer centro de masa lo tenemos acá, justamente en el origen de coordenadas. Entonces, su posición en X es 0, y por su masa se va a hacer 0. La segunda masita, tenemos su posición acá. Su coordenada en X también es 0. Por lo tanto, multiplicado por su masa se va a hacer 0. Esa suma va a terminar siendo 0. El X centro de masa va a ser 0, porque ambos tienen coordenada en X 0, si se puede ver, ¿no? Entonces, directamente. Donde sí va a haber un valor distinto de 0 es en Y. Y eso es lo que estamos calculando acá. Lo que estamos calculando acá. Entonces, la primera masita, esta es de acá la primera, la que estamos analizando, su posición en Y por su masa. Su posición en Y es 2 veces R.
2 veces R, porque el radio del disco es R, hasta acá sería R, ¿no? Hasta ahí sería R, y la masa de la esfera también es R, es decir, esto otro también sería R, ¿no? Entonces, la posición en Y, que estamos tomando Y positivo hacia abajo, en nuestro sistema de referencias, la posición de esta primera masita sería 2R en Y, 2R, multiplicado por su masa, entonces, masa de la esfera, más de esta segundo centro de masa, su posición multiplicada por su masa. Su posición está en el origen de coordenadas 0 y su masa es la masa del disco. ¿Hola? Bien, sí. Entonces, 2R, la posición en Y de la primera masa y su masa, masa de la esfera. La posición de la segunda masita está justamente en el origen de coordenadas. Su coordenada en Y es 0, por eso 0 acá, más la masa del disco, M sub D, dividido entre la masa total del sistema, ¿no? Masa del disco más masa de la esfera. Como sabemos que la masa de la esfera es el doble de la masa del disco, entonces 2 veces acá vendría la masa del disco. Esto es 0, por esa multiplicación. 2 veces la masa del disco, 2 por 2, 4 veces la masa del disco por R, el radio. Acá la masa de la esfera es 2 veces la masa del disco, más esta M, 3 veces la masa del disco, ¿no? Acá se simplifica, por lo tanto, el Y centro de masa es 4 tercios de R, 4 tercios del radio. Un poco cae más cerca de la esfera, cae de hecho sobre en la esfera, porque la esfera tiene mayor masa, ¿no? Entonces jala un poco más para su lado, al centro de masa del sistema, conformado esfera más disco. Entonces, el R centro de masa sería de esta forma, 4 tercios de R en la dirección J en Y y 0 en la dirección Y. Entonces, para que se pueda ver, lo borraremos todo el desarrollo que hemos hecho. Entonces, el centro de masa del sistema justamente queda acá, del sistema. El centro de masa conformado por el disco y la esfera, ¿no? Entonces, cae sobre la esfera. ¿No? Es 4 tercios R, y 4 entre 3 es 1 punto algo, ¿no? Ahí está, entonces el vector R centro de masa es ese de ahí, este vector rojo vertical hacia abajo, ¿no? Entonces positivo, porque hacia abajo estamos definiendo Y positivo, ¿no? Que lo podríamos haber hecho hacia arriba también, acá nos saldría por lo tanto negativo, y como vamos a sacar la magnitud de este vector, llega a lo mismo, el mismo resultado es, no va a haber diferencia. Entonces la magnitud, el tamaño, la longitud de este vector viene a ser esa distancia del centro de masa del sistema oscilante al eje de oscilación. Entonces, sacando la magnitud, elevando al cuadrado cada uno de sus componentes, sumando y raíz, esto va a salir 4R tercios, 4 tercios de R, ¿no es cierto? No, como en X es 0, entonces raíz de 4R sobre 3 al cuadrado, entonces cuadrado con raíz serían y nos queda eso, 4R sobre 3. Ese es B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Listo para reemplazar acá en la formulita. Ya tenemos la masa, ya tenemos B, ahora iremos al momento de inercia del sistema. Bien, el momento de inercia del sistema va a estar conformado por los dos momentos de inercia de la esfera y del disco, sus momentos de inercia respectivos. Entonces, calcularemos ambos momentos de inercia. Empezaremos por el disco, ¿no? Su momento de inercia respecto al eje de oscilación. Para realizar esta suma, debemos asegurarnos de que el eje de rotación o de oscilación para ambos, esfera y disco, está en el mismo punto para poder sumarlos, ¿no? Porque si está en diferentes puntos, una vez sumándolos, no va a quedar claro cuál sería el eje de rotación o eje de oscilación final. Entonces, tiene que estar en el mismo punto para que la suma sea respecto al mismo punto, ¿no? Del disco, el momento de inercia respecto a su centro de masa por formulita es de esta forma, 1/2 de su masa por el radio al cuadrado. Momento de inercia del disco. Momento de inercia de la esfera, por formulita también, respecto a su centro de masa, es 2/5, bueno, acá no lo he anotado, bueno, después lo he anotado, aquí está. Este es el momento respecto a su centro de masa, esto es formulita, 2/5 masa de la esfera por el radio al cuadrado. Ya, no podemos sumar directamente este de acá, 2/5 con 1/2, porque para la esfera, si se fijan, el eje de oscilación no está en su centro de masa, ¿no? Este es el centro de masa de la esfera y acá está el centro de masa del disco.
¿ok? Acá, justamente en el centro, ¿no? Entonces, en el centro del disco está el eje de oscilación. Por lo tanto, para el disco está bien el I centro de masa. Respecto a un eje que pasa por su centro de masa, está bien, porque ahí pasa el eje de oscilación. En cambio, para la esfera, el eje de oscilación está fuera de la esfera. Está fuera de la esfera. Por lo tanto, debemos aplicar Steiner para el caso de la esfera, ¿no? Porque su centro de masa queda acá abajo, en el caso de la esfera, y el eje está aquí arriba. Entonces, para la esfera sí hay que aplicar teorema de Steiner, y para el disco no es necesario. Gracias. Muy bien, entonces por eso se está aplicando Steiner al caso de la esfera. Acá directamente lo estoy haciendo ya, jóvenes, el teorema de Steiner. Entonces, el I centro de masa de la esfera por formulitas es 2/5 masa de la esfera radio al cuadrado, y lo estamos aplicando a Steiner, entonces estamos sumando la masa de la esfera más esa distancia al nuevo eje de oscilación, ¿no? En nuestra figurita, acá está el centro de masa de la esfera, acá, y lo estamos trasladando acá, hasta el eje de oscilación. Con otro color lo vamos a hacer. Entonces está acá, el centro de masa de la esfera, entonces lo estamos trasladando acá arriba, donde ahí está el eje de oscilación, y esa distancia es el radio del disco más el radio de la esfera, es decir, como ambos tienen el mismo radio, es decir, 2R, ¿no? Esa es la distancia que está utilizando para el teorema de Steiner. Ahí está, ¿no? Entonces 2R al cuadrado, esa distancia al cuadrado, ¿no? Este D es 2R. Bien, realizando las operaciones, tenemos este momento de inercia total. Estamos sumando esta con este de acá, ¿no? Este sería el momento de inercia de la esfera respecto al eje de oscilación ya, este está bien, y este sería el momento de inercia del disco respecto también al mismo eje de oscilación. Como ese eje de oscilación pasa por el centro de masa del disco, entonces directamente a la formulita lo aplicamos y ya no es necesario aplicar Steiner, porque está en el eje donde lo queremos, ¿no? Muy bien, entonces esos dos se han sumado, por lo tanto tenemos este momento de inercia total del sistema, ¿no? Donde la masa de la esfera es 2 veces la masa del disco. Bien, reemplazando 2 veces la masa del disco, por eso acá tenemos 4. Masa del disco era el cuadrado. La masa de la esfera, 2 veces la masa del disco, acá tenemos 2 al cuadrado, 4 por ese 2, 8 acá, ¿no? Entonces, simplificando esta operación matemática, tenemos de esta forma, ¿no? Como siempre, les voy a dejar esta presentación también en Classroom, jóvenes. Entonces, pongan atención, ¿no? A lo que estamos haciendo, porque esto es un poquito más de trabajo, especialmente en los momentos de inercia. Bien, factorizamos la masa del disco y el radio, y nos queda esta suma de fracciones. Entonces, resolviendo esta suma de fracciones, mínimo común múltiplo, etcétera, el resultado total es que el momento de inercia del sistema respecto al eje de oscilación es 93 décimos la masa del disco por el radio al cuadrado, ¿no? Donde la masa de la esfera lo hemos reemplazado por 2 veces la masa del disco, ¿no? Que es lo que habíamos, en el enunciado del problema nos decían su relación con la masa del disco. Está. Entonces ya tenemos la masa, perdón, el momento de inercia del sistema, y lo reemplazamos ya en la formulita. Ya tenemos, B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, y también tenemos la masa del sistema. Entonces, reemplazando en la formulita, momento de inercia, por lo tanto, sería 93 décimos, masa del disco, R cuadrado. La masa total del sistema es 3 veces la masa del disco, que era la masa de la esfera más la masa del disco. Como la masa de la esfera es 2 veces la masa del disco, en total 3, ¿no? Y este 4/3 R es B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Como pueden ver acá también, la masa del disco se va a simplificar. Entonces, una vez más vemos que el periodo de oscilación no depende de la masa del sistema. Al final no está ni la masa de la esfera ni la masa del disco. ¿Y se puede simplificar los radios igual? También, sí, muy bien, señorita, muy buena observación. Acá tenemos un R cuadrado y un R acá, ¿ya?
Muy bien, está atenta, muy bien. Es una buena señal eso. Al final me dice su nombre ya para que le aumente puntitos extra. Y de la misma manera los tres. Eso, exactamente, eso es lo que quería hacer. Muy bien, entonces, de esa forma tenemos 4 puede salir de la raíz, ¿no? 4 puede salir de la raíz. Un segundito, jóvenes, un segundito, tengo una llamada. Hola. Está bien que trabajar, buenas tardes. Sí, lo escucho ahí. Ya, listo. Bien, haremos una pausa, jóvenes. El ingeniero Medina quiere charlar con ustedes y conocer su propuesta de su candidatura a rectorado. ¿Ok? Entonces, le dejo el espacio al ingeniero.